como adoración. Y el 10 para finalizar, la adoración familiar y laboral de hoy. ¿Ok? Pues nos desplazamos, Dani, hasta la 502. Y vamos a dar inicio y dando lectura a la vida familiar y laboral como adoración, que es nuestro objetivo y punto final. La adoración familiar hoy, en el 2024 que estamos. Deberíamos ya a estas alturas, todos los que estamos llegando y sentándonos ahora mismo, poniendo atención y en sus casas, poder responder esta pregunta. ¿Qué podemos aprender sobre el culto familiar del Primer Testamento? ¿Qué pudimos aprender durante todos estos Shabbat que hemos estado aprendiendo acerca de la familia como el centro cultico en donde se puede rendir adoración al soberano, al eterno, al único? La verdad es que quedamos un poco ahí con un sabor de boca medio extraño porque no encontramos mucho registro de esto. Y muchas veces decía, es que no, de esta parte solamente se puede entender el ritual, de esta otra no hay registro. Entonces entendemos que la vida laboral, que la vida familiar es algo más contemporáneo en nosotros. Esta manera de verlo es como desde nuestra perspectiva nosotros estamos viendo las escrituras. Y por eso es que no podemos responder a esta pregunta a cabalidad. ¿Cómo podemos aprender sobre el culto familiar en el Primer Testamento? Bueno, es difícil. La respuesta es esta. ¿Por qué? Los siguientes puntos. Las antiguas percepciones de la familia israelita se basaban en la convicción de que todos los seres humanos eran creados como imágenes de Dios y que nuestra humanidad se expresa ante todo en el concepto de comunidad. Han cambiado las cosas, ya no somos más una comunidad, un solo cuerpo, una nación, un pueblo. Ahora cada uno está dividido dentro de sus propios gobiernos, dentro de sus propias casas. Por eso, esta forma antigua de verlo es bastante difícil de poder aprender de este tipo de cosas, siendo que no los ponemos en práctica el día a día. El segundo punto, para cada miembro de la familia, la adoración espiritual implicaba servir a los demás y cumplir con las obligaciones de la unidad económica. Esto no ha variado mucho, es más o menos un poco de lo mismo. Cada uno en su familia tiene su rol y la adoración pues está relegada a algunos momentos dentro de lo que es la semana. En la adoración familiar el día de hoy. En hogares piadosos, la crianza espiritual era una prioridad alta para que todos dentro de la casa amaran y temieran a Hashem, atesoraran el recuerdo de sus actos de salvación y de pacto y demostraran un compromiso de alianza personal andando sus caminos y sirviéndole solemnemente a él. Esto está en Deuteronomio 10 del 12 al 22 para quien lo quiera ver. Entonces, todo en la familia se centraba en el Eterno. Todo iba guiado por el Eterno y la función de toda la familia giraba en torno a lo que Él había hecho por ellos y cómo la familia respondía a esto. Hoy en día es muy difícil que alguien, una familia normal de las que estamos acostumbradas a ver en nuestro entorno, se rija estrictamente por lo que el Eterno hace en su vida. Nosotros deberíamos estarlo haciendo, pero ni siquiera nosotros muchas veces giramos en torno al Eterno en nuestras casas, en nuestras vidas. Y eso es algo que tiene que ver con el contemporáneo que estamos viviendo. La forma en cómo se mueve el mundo, cómo se mueve en donde estamos. Dice la siguiente diapositiva: si recordamos que la identidad de un individuo está ligada a la membresía a una comunidad más amplia, podemos entender lo siguiente.
invertimos energías personales para el bienestar de todos y mantenernos en la fe como base de la cohesión familiar, entonces seguiremos los ideales del primer testamento. Entonces podemos ver la imagen ahí, cómo fue o cómo se miraba el pertenecer a un grupo, a una membresía, a una comunidad, porque dejó de ser un pueblo y empezó a ser más comunidades. Entonces todas las energías empezaban a girar en torno a cómo mantenernos en la fe, qué nos une como familia. En este caso en la Quejilá podríamos al día de hoy, que estamos tocando este tema, qué nos une como familia aquí en la Quejilá, qué nos motiva, qué nos hace el querer estar aquí, el poder unirnos. Obviamente es el Eterno, pero mantener esta sensación de comunidad para poder seguir los ideales del primer testamento. Ok, eso sería más o menos como se ve el día de hoy. Antes era de una manera, hoy la panorámica ha cambiado. Y nosotros en nuestra familia hemos cambiado, porque ya no nos regimos como antiguamente por clanes, ya no nos regimos por un grupo unido que luchaba juntos para una meta. Aunque ciertamente tenemos los registros de que en la Biblia siempre el pueblo se desvió hacia un lado o hacia otro. Esto tiene que ver más con la dirigencia y no tanto con la familia. Pero lo cierto es que el panorama al día de hoy ha cambiado. Y vamos a abarcar un poco acerca del trabajo para ver el porqué de estas cosas. Porque hoy todo en nuestras vidas gira en torno a nuestro trabajo, nos guste o no nos guste. En la antigüedad simplemente el trabajo era parte de la vida. Hoy la vida es parte de nuestro trabajo. Es como estamos. Entonces, vamos a tocar acerca del trabajo. El punto número 9 dice, el trabajo y la vocación como adoración. Dice, mientras que el mundo clásico de Grecia y Roma sostenía el trabajo manual con desdén, las escrituras ven el trabajo positivamente como una dimensión fundamental de nuestra humanidad. ¿Okay? El trabajo es una maldición o es algo en lo que podemos deleitarnos incluso para agradecer al Eterno, para estar en adoración con el Eterno. Esa es una pregunta que vamos a intentar resolver ahora. Dice, ser humano es trabajar y trabajar es adorar. Vamos a ver si esta consigna podemos conseguirla cuando terminemos esta presentación. Ser humano es trabajar y trabajar es adorar. ¿A cuánto les hace sentido esta frase? Cuando vamos a trabajar, estamos adorando, porque si el trabajo es adoración también. Vamos a ver cómo se mira esto desde la perspectiva bíblica. Dice, al establecer fundamentos teológicos para el trabajo como adoración, debemos notar que las escrituras describen a Dios como el trabajador divino. Desde el primer momento en que se abre la Biblia, empezamos a ver que el Eterno, que nuestro Dios trabaja en función de. Por lo tanto, Él es el primer trabajador. ¿Ok? Esto está claro. La Biblia se abre con una imagen de Dios en el trabajo, hablando, creando, formando, construyendo. Esta pues es la imagen que tenemos en primera instancia. Una persona que no conozca o que no haya escuchado nunca de Dios, abre este libro y empieza a ver cómo esta deidad trabaja. Cuando lo normal era que las deidades creaban a los hombres para que les trabajasen, para que cosecharan, para que les dieran frutos, que les dieran ofrendas. En la antigüedad era de esta manera. Nuestro Dios trabaja en función a la humanidad. ¿Ok? El siguiente. Continuamos en el trabajo como la vocación para adoración. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, dice, el mandamiento del día de reposo basa el patrón de trabajo de 6 más un día, que se seguía en Israel en el patrón divino. Esto está en Éxodo 20, del 9 al 11. Claro, eso es lo que deberíamos estar viviendo hoy.
6 días de trabajo más un día de descanso. Hoy en día pues ha cambiado, ¿no? Son 5 días de trabajo, 2 de descanso. Así es, en esta sociedad vivimos, pero no debería ser así, o no debe ser así. Pero bueno, habrá quien le guste trabajar más, quien le guste trabajar menos. El trabajo es, el siguiente punto, el principal acto de adoración al que se llama a los seres humanos. El objetivo de su vida, por si alguno no lo sabe, ¿cuál es? Trabajar. Y existe un cierto sentido de satisfacción cuando hacemos un trabajo, cuando estamos trabajando. Nadie lo puede negar, a no ser de que no le guste el trabajo que está actualmente, pero el trabajo produce algo en el cuerpo que nos da alegría, que nos da ese sentido de poder ser útil, de servir a otros, de poder ayudar a otra persona. Al menos yo muchas veces lo siento así. El siguiente punto, Dios creó a los primeros humanos específicamente para gobernar el mundo en su nombre. En Génesis 1:28 está esto, lo que significa servir y proteger su creación. Así que el primer momento en que somos creados ya tenemos un trabajo asignado de parte de Dios, porque Él es el primero que trabajó por nosotros y nosotros somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, por lo tanto debemos servir y proteger. Esta debería ser nuestra consigna dentro de nuestras casas, en la comunidad, en un pueblo, en una nación, siendo escogidos, siendo llamados como sacerdotes. Todos esos títulos que nos hemos puesto encima después de haber leído las Escrituras. De hecho, dice, Dios nos coronó a los humanos con una medida de su propia majestad y gloria y puso el universo entero bajo sus pies. En Salmos 8. Entonces, entendemos que fuimos diseñados para trabajar y que el Eterno nos dio parte de su medida de majestad para que pudiéramos llevar a cabo nuestro trabajo. Así que cuando trabajamos, estamos ejerciendo cierta majestad de parte del Eterno para este mundo. Incluso hoy, después de toda la caída, después de toda nuestra naturaleza que siempre busca el mal, si dentro de nuestro trabajo podemos ubicar ese pequeño rastro de majestad y gloria que el Eterno puso en nosotros para realizar ese trabajo, podremos demostrar a los otros, a las otras personas, y podremos ser de testimonio de que incluso en el trabajo en nosotros hay algo diferente, y eso diferente es que estamos apercibidos, que hemos entendido que Dios puso algo en nosotros que nos hace poder gobernar igual como Él lo hizo. Dice, y aunque en un mundo caído el trabajo es a menudo difícil y doloroso, requiriéndonos descansar y renovarnos periódicamente, esto está en Génesis 1:2, nos recuerda que no es consecuencia de la caída ni una condición de la que necesitamos la redención. Porque de toda la vida yo siempre he escuchado, necesitamos ser rescatados de esta maldición del trabajo duro, del trabajo doloroso, difícil. Pero lo que vamos a entender es que no es una consecuencia de la caída, ni tampoco necesitamos ser rescatados del trabajo. Porque siempre se habla, cuando venga el Eterno, cuando venga el descanso eterno, a lo mejor y no es tan ese descanso como nosotros lo conocemos en nuestra experiencia de vida. Como que no hago nada, como que me detengo y me acuesto en una hamaca en la playa y estoy descansando. Ese no es el sentido de descansar. Y es la temática que se ha venido manejando de que el trabajo es una maldición y debemos ser rescatados y quitados de eso para poder tener un descanso. Pues vamos a intentar mirar de que no es así. Dice, Dios gentilmente retiene toda la fuerza de la maldición para que podamos realizar las tareas. Ok, entonces empezamos a entender. Había una maldición, ¿cuál era?
ganar el pan con el sudor de su frente, en el caso del hombre. Pero dice que Dios gentilmente retiene toda la fuerza que debería ser aplicada sobre nosotros para que incluso trabajando, teniendo dificultad y dolor, podamos concretar esta tarea. O sea, siempre tengan presente en su mente que podría ser peor. El panorama podría ser incluso más difícil y más doloroso. ¿Ok? Debido al pecado, cada esfuerzo humano es inútil, vacío y vano. Y Dios es justo en hacerlo. ¿Ok? Entonces, la consecuencia de la caída, de haber pecado, es que nuestro trabajo ahora sea inútil, sea vacío y sea vano. Entendemos esto yo me puedo esforzar por crear algo, pero no va a funcionar. Y si creo algo, va a estar vacío. Y si aún esa creación está vacía, no servirá para nada y será vano. ¿Cuál sería el componente que haría falta en esta ecuación para que todo volviera a ser como es originalmente? Entender que en nuestro trabajo existe una majestad y una gloria que debemos aplicar a ella para involucrar al Eterno dentro de nuestra rutina y que ya no sea un trabajo inútil, vacío y vano. Que por consecuencia el trabajo deje de ser tan doloroso y tan difícil como podría llegar a serlo. Sin embargo, por gracia común, Él levanta la maldición y la reemplaza con bendiciones, permitiéndonos a los humanos tener éxito en nuestros esfuerzos. Siempre tener presente esto, lo que les vengo diciendo. No es que sea una maldición el trabajo. Lo vemos maldición porque es doloroso, es difícil. Porque a pesar de que es así, es inútil, vacío y vano. Quien lo ve así es porque no tiene al Eterno o no está respaldado por el Eterno en todas sus acciones. Alguien que trabaja junto con el Eterno o lo involucra a esta ecuación de trabajar, cambia toda la perspectiva. Ya no es una maldición, ahora es una bendición el trabajo. ¿Por qué? Porque suma, porque aporta, deja de ser inútil. Ya ahora tiene un sentido, no es vacío. Y ahora tiene un propósito. Con el trabajo yo puedo también evangelizar, con el trabajo yo también puedo demostrar que a pesar de yo soy diferente, porque tengo muchas fuerzas, no, porque el Eterno me da la fortaleza, porque Él me bendice y me permite tener éxito en donde otros han fracasado. Si alguien se queja todo el día en tu trabajo, tú eres diferente y eso ya es una bendición y es un éxito para otros. Porque no hay nada peor que trabajar con alguien que se queja constantemente todo el día. Trabajar con alguien que está de buen humor, que comparte cosas, que a pesar de estar trabajando dice, mira lo que Dios ha hecho, mira esto, mira lo otro. Es muy diferente un ambiente de trabajo así. Y eso solo lo cambia el poder estar apercibidos de que Dios siempre está con nosotros en todo momento y que de parte de Él nos hace más leve y menos doloroso el trabajo. A ver, vamos a continuar porque tenemos muchísimo. A ver, la que sigue dice, los éxitos están marcados por los avances en la cultura. Y hay una lista muy grande aquí que no vamos a poder leer. Empieza en Génesis 4, 16 al 22 y luego se despliega toda esta lista que tenemos por aquí. La prosperidad la podemos ver en todos esos versículos que están allí. Todo esto es Génesis. Y cuando no, se le pone el diminutivo del libro. Por ejemplo, Génesis, la prosperidad. Génesis 24, 35, 26, 12, 30, 31, 3 al 10, 33, 10. Ahí podemos ver cómo la bendición al trabajo nos ha alcanzado para la prosperidad, para el cumplimiento de comisiones, el deleite en el trabajo mismo. También se le concede el poder para hacer riquezas, aunque no es un objetivo a alcanzar. Por gracia, Él confirma que el trabajo de las manos humanas, esto ya está en Salmos y en Isaías,
bendice el trabajo, incluso en Salmo 128, en Proverbios 10:22. Para los que están aquí, al correo después les va a llegar esta presentación y pueden ya más detenidamente, con más tiempo, detenerse y mirar todos estos puntos con sus referencias de escritura y poder corroborar de que lo que aquí está escrito, lo que estamos hablando, pues está en las escrituras. Ahora, por cuestión de tiempo, no vamos a dar lectura a todos estos versículos. Y el último dice, realmente le da alegría. Trabaje feliz, trabaje contento a pesar de tener un jefe, a pesar de tener un compañero. Siempre involucra a Dios en todas las cosas, en tu trabajo, y todo te saldrá bien. Dice, los efectos de la caída incluyen la propensión humana a eludir la responsabilidad, ver el trabajo como algo poco noble, dejar de comprender el honor de funcionar como imagen de Dios y negarse a trabajar. Esto es con lo que luchamos constantemente después de la caída. Ver el trabajo como algo que no deberíamos estar haciendo, eludir esa responsabilidad de que tenemos que trabajar porque de la boca del mismo Eterno salió. Trabajarás y con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Porque antes no era así, pero ahora es así. El no querer hacer esto es ir en contra de la voluntad del Eterno mismo. Y también dejar de comprender el honor de funcionar como imagen de Dios. Esto es por negarse a trabajar. A esos que no les gusta trabajar, conozco a varios que a pesar de ofrecerles trabajo, no quieren trabajar. No les interesa, están bien en su mediocridad y quieren continuar así. Y buscan las maneras para, por una u otra forma, obtener beneficios sin trabajar. Y aquí también se presta mucho para eso. Pero bueno, la sociedad en la que vivimos. Continuamos. Dice, la ociosidad es un tema prominente en Proverbios. Ese 60, ignóralo, es un dedazo ahí. Que retrata a los perezosos como una figura tragicómica caracterizada por la pereza de un animal y las excusas absurdas y la impotencia. Como antes vimos una lista de cómo podíamos entender el trabajo y cómo Dios le bendecía, pues para los perezosos tenemos una pequeña lista también. Los perezosos no comenzarán las tareas. Esto en Génesis 6, 9 y 10. Ni las terminarán. Y bueno, ahí están las citas. No tendrán trabajo y estarán inquietos y ociosos. Y después de leer todo esto entenderemos que estas personas hacen todo eso en vez de estar enfocadas ¿en qué? En que Dios, a pesar de la caída, ha bendecido nuestra vida y nos permite tener éxito, siempre y cuando Él esté presente. De lo contrario, como lo leíamos antes, el esfuerzo va a ser inútil, vacío y vano. La solución del sabio es alentarnos a aprender de la experiencia, aunque tienden a aprender demasiado tarde. Y nuevamente están los versículos allí. Aprender demasiado tarde. De criaturas tan insignificantes como las hormigas que enseñan a los trabajadores diligentes a no necesitar supervisión y aprovechar las oportunidades que le llegan. Entonces el sabio nos exhorta a esto, a poder aprender de la experiencia. Lo que pasa es que con la experiencia se entiende demasiado tarde. Prueba y error. Hacemos algo, fallamos, ok, lo entendimos. Pero es mucho más fácil si antes de empezar algo ya entendemos para no incurrir en estos errores. Entonces, cuando nos enfrentamos a una rutina diaria, como un trabajo tedioso, como algo difícil, es más fácil aprender de una criatura insignificante como una hormiga, dice el sabio, que nos enseñan más bien que ellos trabajan diligentemente y no necesitan supervisión y aprovechan cada oportunidad.
Porque incluso nosotros, con el conocimiento del Eterno, sabiendo quién es Él, que Él ya bendice nuestro trabajo, que tenemos versículos que nos respaldan, en el trabajo muchas veces procrastinamos las cosas y nos perdemos y perdemos el tiempo y no, hay que ser tan sabios para entender de algo tan insignificante como una hormiga. Y de hecho es algo bíblico, está allí escrito, lo podemos corroborar. Hay que ser diligentes, hay que aprovechar las oportunidades, no hay que estar ociosos ni perezosos. Debemos procurar siempre el trabajo. Y si alguno de los que estamos aquí es perezoso, pues bueno, tenemos lecturas para que se motive y el día de mañana empiece a buscar un trabajo, a honrar a Dios y a ser conforme a su imagen, porque así lo logramos también. ¿Qué pasa con los jóvenes? Vamos a ver qué pasa un poco con los jóvenes. La alternativa a la pereza es el trabajo duro, para la gloria de Dios. Si tenemos un joven perezoso en casa, llevémoslo a trabajar. Si tenemos un joven ocioso en casa, pongamos una tarea y vamos a trabajar con él. Las instrucciones sobre la diligencia masculina están dispersas en Proverbios, las cuales funcionan como un manual para preparar a los jóvenes para la ciudadanía y el liderazgo responsable dentro de la comunidad. Eso lo hablábamos en enseñanzas anteriores, de cómo debemos preparar a los jóvenes desde tempranas edades. La madre empieza enseñándole algunas nociones de responsabilidad, pero una vez que ya tiene una cierta edad, es tarea del padre continuar con esa educación para poder formarle que sea parte de una ciudadanía, de un liderazgo posible dentro de una comunidad, para conformar este núcleo familiar que unido con la actividad laboral pueda ser provechoso no solamente para su familia, sino también para la comunidad y para el pueblo, visto desde una perspectiva bíblica y antigua. El día de hoy es un poco más difícil aplicar todo esto, pero tenemos como herramienta a los proverbios, que siempre nos van a ayudar con consejos para los jóvenes. ¿Ok? Después, continuamos. El joven sabio recibe instrucción en Proverbios 24:32 y considera el trabajo como fundamentalmente digno y noble. ¿Cuándo se recibe instrucción? Claro, si no va a ser tedioso para el joven. Al mismo tiempo, Proverbios advierte que la urgencia de trabajar para hacerse rico es inútil. Es que esto lo vemos siempre con los jóvenes y mucho más hoy. Ven un youtuber por allá que se fue del país, que se fue a otro sitio y dice, pero es que él tiene millones. Mira, se gastó 80,000 en una tontería que nadie lo haría. Y esa es su noción el día de hoy. Trabajar para volverse rico. Incluso si no puedo trabajar y me vuelvo rico, mucho mejor, porque me evito la parte del trabajo. Eso es lo que está en las mentes de nuestros jóvenes. El cómo desde casa sentado, tocando un par de botones, haciendo tonterías, subiendo videos, puedo llegar a ser rico. Pero eso es inútil, como lo vimos. Si dentro de la ecuación no está el Eterno involucrado, recuerden, el trabajo es vacío, ¿cómo era? Vacío, inútil y vano. O sea, no sirve de nada, incluso cuando trabajes, mucho menos cuando no trabajes. Pero como estamos en el día de hoy y estamos mirando hacia atrás la Biblia, podemos ver las grandes diferencias que hay. Eso era con respecto a los jóvenes. Vamos a ver, seguimos leyendo aquí. Aunque el libro de Proverbios está dirigido a mi hijo, concluye con una palabra para mi hijo con respecto a mi hija en realidad. Eso está en Proverbios 31, 10 al 31. Eso es para aquello de que las mujeres no se vean como, solo habla sobre el hijo, solo habla sobre la masculinidad, solo habla sobre el hombre, la responsabilidad. Pues no. También las mujeres están involucradas dentro de el plan de trabajo, de la vida laboral como adoración. Este acróstico alfabético artísticamente compuesto puede
haber servido como una especie de catecismo, enseñando a las madres e hijas en preparación para la adultez y el matrimonio, y por los padres que preparaban a sus hijos para casarse bien. Entonces, es un tema que se debate allí en Proverbios 31, 10 al 31. Deberíamos leerlo para saber de qué estamos hablando, pero ya saben, cuestiones de tiempo. Se los dejo de tarea, anótenlo ahí donde están escribiendo todos ustedes. Proverbios 31, 10 al 31. A ver el debate entre mi hijo, mi hija. El cómo todo este teje y maneje de lo que es la situación que se están viviendo allí, prepara a las madres y a sus hijas para la adultez y un matrimonio. Y cómo de cara a todo esto se ve la vida laboral dentro de toda esta temática. Dice, una mujer noble no se alaba a sí misma, ni le ruega a las personas que lo noten. Ella demuestra temor a Dios por el trabajo duro, desinteresado y dejando que los logros de sus manos hablen por ella. Esta es la adoración de Dios en el nivel más básico. Y ahora no solo con la mujer, sino también con el hombre y con los jóvenes y todos en realidad. Todo ser humano no debería buscar ni rogar a las personas que noten lo que hace. Yo barro toda la quejilá y después digo, pero mira, ¿quedó bien o no? No, simplemente hazlo y ya está. En algún momento alguien se sentirá agradecido porque está limpio, porque está bonito, porque está ordenado. Que la labor de sus manos hablen en vez de tu boca. Y que esto no sea un motivo de buscar aprobación, porque tú lo estás haciendo para Dios. Y es que nuevamente volvemos a lo mismo, el subirse a cantar aquí, el subirse a explicar algo, a dar una enseñanza. No lo hacemos porque hay una necesidad de nosotros de ser notados, sino porque lo hacemos como adoración al Eterno. Esto es un trabajo también. El dedicar una semana completa para preparar presentaciones, para buscar información, para poder preparar las cosas que se van a hablar, cómo se van a hablar, es un trabajo. Pero no lo hacemos para ser notado, lo hacemos para adorar al Eterno, porque entendemos que esto es un trabajo que claro, no es remunerado como el que hacemos fuera, pero lo hacemos en el nivel más básico, porque solo allí entendemos el valor de poder estar trabajando y adorando a la vez a Dios. Y todos ustedes que están allí recibiendo en su casa, escuchando, han sacado de su vida tiempo para poder dedicar al Eterno. Es un trabajo poner atención muchas veces también porque hay muchas distracciones. Le cuesta trabajo al cuerpo poder meditar un poco, poder tener una lectura, abrir la Biblia, corroborar si en Proverbios 31, 10 al 31 habla verdaderamente acerca de la madre, de la hija, del trabajo. Eso es un trabajo. No porque no te paguen, no es un trabajo, deja de ser un trabajo. Por eso las madres en casa muchas veces se sienten como en segundo grado. Porque su trabajo muchas veces no es valorado, porque no se le paga. Pero muchas veces es mucho más difícil. Pero nuevamente, el consejo de Proverbios es, no busques que las personas te noten, no busques ser, no ruegues, es la palabra, no ruegues para ser notado por el trabajo que has hecho, porque no lo haces para tu familia, no lo haces para otras personas. Primeramente debes hacerlo para el Eterno, para Dios, y luego ya los beneficios vendrán, porque entonces dejará el trabajo de ser inútil, vacío y vano. Y todo eso que has hecho, tu esposo lo notará, tus hijos lo notarán. Eso de parte para la mujer. También dice en la tradición de Ben Asher, del canon hebreo, en el libro de Ruth, mira, seguimos hablando sobre las mujeres. Sigue inmediatamente después de Proverbios, sugiriendo que los editores vieron en esta mujer moabita como la encarnación de las virtudes presentadas allí.
En contraste con los líderes de Israel, a quienes el libro de Jueces describe como fracasos morales y espirituales, este libro involucra personas comunes que trabajan duro y respetan las reglas. Los personajes principales expresan su piedad con declaraciones verbales de fe y bendición y demuestran una auténtica justicia y fidelidad desinteresada del pacto. Esto demuestra Hesed entre sí. También son personas que tratan el trabajo como adoración y nos enseñan lecciones importantes sobre el trabajo. Para comentar un poco esto, simplemente es cómo la temática ha cambiado. La adoración familiar no tiene mucho registro en la parte histórica del Antiguo Testamento, pero la parte laboral sí que tiene un registro muy gráfico, muy vívido en el libro de Ruth, porque ahí podemos ver cómo las personas trabajan, se entregan, logran sus objetivos, pueden llegar a cumplir para lo que fueron creadas, a diferencia de todos los libros de Jueces, en donde una vez fracasó, otra vez fracasó y fracasaron. Eso es lo que pretende dar a entender esta parte del libro. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ver cómo tengo esto explicado aquí. Bueno, sí. Aquí solamente he puesto de la A a la E algunos ejemplos de cómo se ve el ámbito laboral como adoración en el libro de Ruth, precisamente porque fue uno de los más exitosos. Para comentarles, está desde la A hasta la M o la N en los puntos, o sea que son más de 20, bueno, por ahí, cercano a los 20 puntos. Después, si quieres, se los podemos pasar. Ahora solamente vamos a comentar estos 1, 2, 3, 4, 6. Dice, aunque los esfuerzos humanos para arrebatar el pan de la tierra se ven frustrados por el pecado, por la gracia de Dios el trabajo produce alimento. ¿Ok? Eso está en Ruth 1:1. Y bueno, ahí van a tener también las citas para no estarlas leyendo, las pueden ver en la pantalla también, y los que están en casa también lo pueden corroborar ahí. El punto B, Ruth demuestra temor a Dios y honra a su suegra, arriesgándose voluntariamente y yendo a trabajar en el campo de un extraño. Ahí está la cita. Boaz demuestra temor a Dios y respeto por sus trabajadores al saludarlos en el campo con una bendición, y los trabajadores responden con amabilidad. Es como lo ideal de un lugar de trabajo, ¿no? Llegar, poder bendecirles, poder trabajar con personas afines a nuestra creencia, a nuestra fe. Poder trabajar en un ambiente sano, en un ambiente en donde el jefe te salude, te bendiga antes de trabajar. Pero bueno, no todos trabajamos con vos, no todos estamos. Pero si lo llevamos a un nivel más macro, más grande, ¿quién fue el primer trabajador que les comenté más temprano? El mismo Hashem, ¿no? El creador de todo. Fue el primero que trabajó. Él es nuestro jefe. Por eso es que el simbolismo de Boaz, como un jefe, lo podemos entender como nuestro principal jefe sobre todos los jefes, el Eterno, que es para quien trabajamos, que es a quien adoramos, a Él le servimos y por Él hacemos todas las cosas. Entonces empecemos a ver a Boaz en esta característica de jefe comparado con Dios. Dice, Boaz demuestra temor a Dios y respeto por sus trabajadores al comer con ellos, compartiendo su comida con los más humildes, trabajando con ellos, durmiendo con ellos en el campo. Esto está en Ruth 3, 2 al 4 y 14. Pero esto me recuerda a Yehoshua. ¿Qué hacía Yehoshua? Nuestro Dios, valga la aclaración. Él demostró respeto por nosotros como trabajadores, comiendo con nosotros, compartiendo su comida con nosotros, con los más humildes, trabajando con nosotros, durmiendo con nosotros, allá en el campo, en el lugar de trabajo, en la tierra. Dice también, Boaz demuestra el temor a Dios y el respeto por sus trabajadores
estableciendo la primera política anti-hostigamiento sexual del mundo, prohibiendo a los hombres perturbar a Ruth. El panorama es, en un campo, muchos trabajadores hombres. Ruth, por su necesidad, va al campo a trabajar, pero es una mujer rodeada de muchos hombres. Pues Boaz tiene la amabilidad de recordarle a sus compañeros que no le hostiguen, que no le busquen, que no le persigan, que no le molesten. Y queda el registro ahí, a manera curiosa, de la primera política anti-hostigamiento sexual del mundo. No solo deben permitirle el acceso al agua, proporcionar a los trabajadores, sino que también deben hacer todo lo posible por ayudarla. ¿Ok? Eso es Boaz en el libro de Ruth. Después, el Nuevo Testamento no proporciona un tratamiento sistemático e integral del trabajo como adoración. Esto es típico de esto que estamos intentando identificar. En la vida familiar fue un poco difícil entender el Nuevo Testamento como familia, porque ya era una comunidad. Entendíamos que muchos venían, a lo mejor, de toda una familia natural. Uno empezaba a creer en Yehoshua y pues el resto no. Entonces la familia se desestructuró un poco en este sentido, por lo que empezaron a haber comunidades como en la que estamos el día de hoy y que continúa, si lo podemos ver, hasta el día de hoy. No todos en nuestra familia tienen nuestro mismo credo, nuestra misma revelación acerca de quién es Yehoshua, y por eso muchas veces venimos solos o venimos a lo mejor con 2 o 3 de nuestra familia, pero no compartimos esto entre todos, formando así esta comunidad, igual como en los primeros años del Nuevo Testamento, de la revelación, después de que Yeshua se va, para que nos quede un registro de esta forma. Entonces en el trabajo pues pasa lo mismo. En el Nuevo Testamento no se ve un registro así como se vio en el libro de Ruth acerca de la adoración laboral. Sin embargo, dice, Jesús afirmó la dignidad y la nobleza del trabajo a través de la referencia frecuente a las personas que trabajan en sus enseñanzas. En todas sus parábolas él dice, el hombre salió a trabajar, había un trabajador en el campo. Este tipo de cosas nos hace entender la dignidad y la nobleza del trabajo, como si ya no lo hemos entendido, siendo que Dios desde el inicio trabajó y nos dio y nos delegó a nosotros la gloria y parte de su corona como majestad para poder gobernar sobre el mundo. Después de haber perdido todo esto, pues Jesús afirma la dignidad y la nobleza del trabajo en sus enseñanzas. Como hijo de un carpintero artesano, un tectón, en Mateo 13:55, un artesano en sus primeros años en Mateo 6:3, y se identificó con los trabajadores y cumplió el papel humano de imagen de Dios. Ya entendimos que la imagen de Dios también con respecto al trabajo. Y a través de esfuerzos creativos, al final, su misión era hacer la voluntad del Eterno, que lo había enviado a terminar la obra de Dios que había iniciado en Génesis. Esto está en Juan 3:34, 5:17, 6:28 y 9:3. Además de la autodesignación favorita de Pablo como siervo de Jesús, su disposición hacia el trabajo se refleja solo en comentarios ocasionales. ¿Ok? Entonces estamos mirando el panorama del Nuevo Testamento con respecto a la adoración como trabajo. Miramos que Yeshua afirmó el trabajo, él mismo fue un trabajador. Nuestro otro referente grande, Pablo, también se identificaba como siervo de Yeshua HaMashiach, pero como siervo en la parte espiritual, no tanto en lo natural, porque dice que no hay mucho registro ni comentario de sus trabajos, porque él tomó al tiempo completo el trabajo y el servicio a Yeshua para poder adorarle, para poder servirle. Y esta es una de los mayores ejemplos que tenemos. Más allá de esto, podemos resumir las enseñanzas
de Pablo y de los demás apóstoles sobre el trabajo de la siguiente manera. 3 puntos. Los cristianos deben de tener la mente de Yehoshua, quien es la encarnación que tomó forma de siervo. Filipenses 2:7 lo confirma. Los esclavos, siervos, deben obedecer a sus amos terrenales en todas las cosas como un acto de adoración a Mashiach, trabajando no solo para complacer a los humanos, sino con la sinceridad de corazón, temiendo al Eterno, que es un acto de adoración aceptable. Eso para parte de los esclavos, que nosotros somos esclavos, ¿no? De Yehoshua HaMashiach. Eso tenemos que darle un giro de tuerca ahí a lo que es ser esclavo, porque no es lo que ustedes están pensando. Es el entregar nuestra vida, el saber que somos deudores y que por esa deuda debemos servir a nuestro amo, a ese que le debemos. En ese sentido de esclavos y siervos es que está hablando el texto aquí. Pero para que ustedes lo puedan identificar mejor, léase en Efesios 6, 5 al 8 y Colosenses 3, 22 al 25. En sus casas lo pueden hacer. Pablo reprocha a los perezosos que se niegan a trabajar, declarando que las personas son responsables de su propio bienestar. El que no trabaja, no comerá. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 11. Claro, porque en estas comunidades era muy habitual que tengo bueyes, carretas, una casa, pues lo vendemos a la comunidad y vamos. Y vivían estudiando, vivían en esta comunidad. Pero habían otros que no trabajaban, que no aportaban, que no hacían nada. Y era muy cómodo acercarse a una comunidad. ¿Por qué? Porque tengo comida, tengo cobijo, tengo todas las cosas. El panorama no ha cambiado después de miles de años. Muchos, no vamos a comentar esto, mejor. Vamos a continuar, tenemos mucho que abarcar. Habiendo examinado la enseñanza en las Escrituras sobre el trabajo y la vida familiar como adoración, ahora podemos reflexionar sobre sus implicaciones para hoy. ¿Ok? Ya entendimos cómo se miraba en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, para la mujer, para el joven, para el hombre, cómo Dios mismo trabajó, cómo el trabajo sin el Eterno es vacío, es inútil, es vano. Con Él es bendición, lo podemos ver diferente, podemos ayudar a otros. Ok, habiendo examinado todo esto, podemos reflexionar las implicaciones en nuestro día a día hoy. Obviamente no podemos devolver el tiempo, nuestras circunstancias sociales y actuales y la naturaleza de las relaciones familiares han cambiado drásticamente en comparación a las de la Biblia. Esto está clarísimo y lo entendemos todos perfectamente hoy. En ausencia de textos que puedan servir como manuales para la adoración familiar, nos queda observar los principios de acción en las Escrituras y aplicarlos a nuestros contextos. Esto es porque ya hemos pasado a entender que todo el objetivo de lo que hemos visto en este mes o un par de meses que hemos estado estudiando este capítulo número 5 de la vida familiar y laboral como adoración, se resume en estos puntos que vamos a estar mirando. Primero, según el panorama bíblico, la adoración familiar es principalmente una cuestión de vida en lugar de rituales religiosos formales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se nos debe ver la vida en esto, en poder adorar, sea en nuestra familia o en nuestro trabajo. Antes hablábamos que el trabajo se volvió nuestra vida, y no como antes, que la vida involucraba un trabajo. Empecemos a ver esto como un todo, como un ejad. El trabajo ya no es una maldición, o debemos cambiar esa forma de mirarla. El trabajo es una bendición porque el Eterno está conmigo, porque Él
tiene promesas que me bendicen. Y como es así, es una cuestión de vida. No puedo desligarme yo de ser una persona espiritual. Me levanto durante las mañanas, ofrezco a Dios una oración y me voy a trabajar en mi vida secular. No debería ser así para nosotros. Deberíamos tomar como una cuestión de vida el panorama bíblico y aplicarlo el día de hoy. Las escrituras se niegan a dividir la vida en compartimientos y actividades espirituales y seculares. Al mismo tiempo no podemos esperar que la próxima generación adopte nuestros valores y creencias espirituales si no los entrenamos deliberada y cuidadosamente. Claro, si cada vez más se va perdiendo esto de traspasar de padres a hijos las experiencias espirituales, va a terminar en que nuestros hijos, nuestros adolescentes, se terminen perdiendo porque no se guarda un registro, por lo menos bíblico, en nuestras vidas de cómo nos comportamos a pesar de que hayan pasado 3.000, 4.000 años, 2.000 años, desde todo lo que se narra en la perspectiva bíblica. A ver, voy a ir un poquito rápido porque me queda poquísimo tiempo y varias diapositivas. Estamos en el primero. A ver, más allá, Ok, la siguiente diapositiva. Además, la formación de los niños debe extenderse más allá de devociones matutinas y vespertinas. Claro, en el día a día, como dice el Shema, al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo debe haber un ejemplo. Por ejemplo, el niño, un niño pequeño hipnotizado por las hormigas en la acera sobre una puerta para la conversación sobre la diligencia, el entusiasmo y la cooperación, por no mencionar al maravilloso y glorioso Dios que creó tan increíbles criaturas. Eso es un simple ejemplo que podemos tomar para hablar de Dios en todo tiempo, con nuestros niños. Cuando vemos a un animal majestuoso, no sé, a un león, a un tigre, mirar sus características y hablarle de ellas. Está hablando de este tipo de formación en los niños, que también es adoración, porque a fin de cuentas crecerá siendo un niño que puede identificar al Eterno en todas las cosas, sean naturales, sean pequeñas, sean grandes, y no simplemente que vas por la vida porque es un tránsito y ya está, que lo único que está en una pantalla es lo que tiene información y valor. Pues el Eterno ha dejado para nosotros el cielo y la tierra como testigos, y ellos confirman y muestran la grandeza de Dios para nosotros. No necesitamos tecnología que nos digan o nos descubran grandes secretos. Si todo ya está allá afuera, ya todo está escrito, Él lo dejó para que nosotros podamos identificarle, trabajemos, hablemos o no. En segundo lugar, tiempo. Mientras que las madres pasan todo el tiempo con los niños pequeños, más que los padres, la cabeza de los hogares es el principal responsable de la instrucción de los hijos, en Proverbios 1:8. No pretendo minimizar el papel crítico de las madres en el entrenamiento de los hijos. Bueno, esto es un poco de lo que les hablaba antes, o lo que se hablaba en ocasiones anteriores. La madre es encargada del niño hasta cierta edad, después le corresponde al padre, al menos esta es la temática bíblica. Pero en nuestros días es igual, el padre muchas veces sale a trabajar, los niños quedan con la madre. Es trabajo de la madre como adoración a Dios el poder instruir a los niños en este sentido. La otra diapositiva, Daniel, punto tercero. Así como los israelitas usaron la Pascua para las celebraciones familiares anuales de la gracia de Dios, así los cristianos deberían aprovechar el año litúrgico para desarrollar un sentido de comunidad espiritual con sus antepasados y mantener vivo el recuerdo de la gracia divina.
Claro que sí. El punto tercero habla acerca de que las familias también deberían haber desarrollado tradiciones que conmemoran la gracia de Dios en la vida de su familia. Todos tenemos rituales en nuestras casas, en núcleos familiares. Muchas veces invitamos a familiares a venir a nuestra casa a hacer grandes festividades. Pero qué mejor momento que utilizar las fiestas del Eterno, las 8 fiestas que tenemos, para poder compartir con nuestros familiares acerca de nuestra fe, acerca de en qué es lo que estamos nosotros. Y de esta manera poder involucrar a toda nuestra familia en el culto, en la adoración, en nuestros rituales. No para que ellos lo tomen como un ritual, sino que por medio del ritual ellos puedan ver nuestra devoción, nuestro agradecimiento, nuestra forma de poder compartir con ellos que existe un jefe sobre nuestras cabezas, que la adoración en nosotros es algo permanente y continuo, que no es porque haya una fiesta. La fiesta simplemente es un motivo para poder invitarles a nuestra casa, en cuestiones como Pesaj, como Sukkot, y que ellos puedan compartir con nosotros. No porque sea un ritual, nuevamente, sino porque entendimos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos llama una y otra vez a lo largo del año para que compartamos en familia, juntos, todo lo que Él ha hecho por nosotros y la forma de ver nuestra vida, el día a día, incluyéndolo a Él como primer lugar. En cuarto lugar, contra la corriente de la cultura moderna, las familias necesitan desarrollar un sentido de identificación y responsabilidad con la familia más amplia. En este caso sería la Kehilá. Nadie es una isla. Nacimientos, matrimonios, muertes involucran a las familias, no solo a las personas. Y un crimen en contra de uno es un crimen en contra de todos. Este debería ser el sentimiento en la Kehilá, en nuestra familia, en nuestro movernos en el día a día. La preocupación de las historias familiares proporciona un contexto genealógico y oportunidades para la adoración. Claro, en cuarto lugar dice que en nuestras familias modernas se ha perdido, y es evidente, el tema bíblico de que si lastiman a alguien de mi familia, sea lejano, sea cercano, se estaban metiendo con todo el pueblo. Si atacaban por allá a la tribu de Dan, todas las tribus acudían en su rescate. Pues hoy somos un poco como islas. Muchas veces por los matrimonios se dividen, van unos hacia un lugar, van otros hacia otro pueblo, en otro país. La temática ha cambiado bastante. Pero si recuperamos este tipo de historias familiares, nos darán un contexto para poder aprovechar estos momentos, nacimientos, matrimonios, muertes, para poder unirnos todos, para poder compartir lo que el Eterno está haciendo con nosotros, tanto en la vida laboral como en la vida familiar. Y por último, ya para cerrar, para acabar con esta entrega del capítulo número 5, en un mundo caído, cada logro es un regalo de Dios. Entonces, todos los días que despertemos, entendamos que es un regalo, es una victoria más. Después de la caída en Génesis, entendimos que trabajar, el día de hoy lo entendimos, que trabajar es una bendición y no una maldición. ¿Por qué? Porque a pesar de lo duro que puede ser este mundo, a pesar de lo difícil y doloroso que puede ser el transitar por esta vida, el Eterno siempre está con su mano para hacer más liviana nuestra carga. El Eterno siempre va delante de nosotros preparando nuestro trabajo para que a lo mejor no sea tan difícil como pudo haber sido. Por lo tanto, cada logro en esta vida, en nuestro caminar,
es un regalo de parte de Él, el despertar, el respirar, el tener salud, el poder tener nuestras extremidades, el tener hijos sanos, el tener o no tener, porque todo proviene de Él. Dice, aparte de la gracia divina, aparte de esta gracia, nunca alcanzaríamos nuestros objetivos. Claro, porque nuestra naturaleza nos hace lo que les venía explicando y que es como lo que se ha repetido hoy. Sin el Eterno, nuestro esfuerzo es estéril, vacío y vano. Así. O sea, no tiene ningún sentido, pero con Él todo tiene sentido. Los trabajos que nos sentamos a escribir, a ver, que me perdí en la lectura. Nunca alcanzaremos esos objetivos. Los trabajos que nos sentamos a escribir no se escribirían. Una comida tan cuidadosamente preparada nunca resultaría. El puente que intentamos construir nunca sería útil para los vehículos. La fórmula química que tratamos de aprender nunca sería entendida. La vaca que valoramos por su alta producción de leche nunca tendría un terreno. ¿Qué significa todo este texto? Que si la gracia de Dios no la podemos identificar en nuestra vida, no seremos agradecidos por todas las pequeñas cosas que el Eterno nos da. El poder tener dinero para desplazarnos y venir a una quejilá, el tener un coche, el tener una casa, el poder tener un techo sobre nuestras cabezas, el haber cenado la noche anterior. ¿Cuántos han visto esto como un regalo de Dios en sus vidas? El poder estar bañados, bien vestidos, con un perfume rico, cómodos. Todos estos son regalos que se pasan por alto en nuestro día a día porque es algo tan común y que la sociedad ve como algo más simplemente. Estas pequeñas cosas de la vida familiar en la vida laboral abarcó el capítulo número 5 que intentamos hacer llegar a ustedes para que ustedes puedan identificar también estas cosas, puedan aplicarlo a su vida, que a pesar de que está escrito desde hace 3.000, 3.500 años, 4.000, el día de hoy continúa vigente porque el Dios no ha cambiado. Aquel que creó los cielos y la tierra y organizó todo lo que había para nosotros habitar en ella, continúa trabajando el día de hoy. ¿Por qué nosotros deberíamos hacer otra cosa diferente? De levantarnos todos los días y antes de empezar nuestro trabajo, de movernos, de ponernos en pie, agradecer por ese regalo de un día más. Dice, cada proyecto que abordamos ofrece una oportunidad no solo de adorar a Dios en la obra en sí, sino también de declarar nuestra dependencia para su bendición y al final de dar gracias por el fruto de nuestro trabajo. Ese es el desafío del trabajo como adoración, según Levíticos 12, 22 y 34. Y con esto hemos concluido el capítulo número 5 de la entrega del discipulado de adoración que estamos manteniendo aquí en la comunidad, para hacer que su vida pueda estar más llena de la presencia del Eterno y que ustedes puedan identificar, no solamente aquí en la Quejilá, que Dios está actuando en sus vidas, que Dios ya ha preparado el camino para que ustedes puedan transitar por él, sea en la vida secular o en la vida espiritual. Ya vimos que no hay diferencia en ninguna de las dos, porque Él es el dueño y Señor de todo y nosotros somos sus esclavos de la buena manera para poder servirle. Y servirle no solamente estando sentados allí, están sentados aquí para formarse, para salir allá afuera y en su trabajo, en su casa, en su familia, poder reflejar quién es este Dios al cual servimos. Y si estamos fallando en algo, perfecto, porque la misericordia de Dios nos alcanza incluso ahí, para poder corregir nuestro camino, para poder entender el regalo de una nueva oportunidad para servir diferente y poder entregar a los demás parte de lo que ya nosotros pudimos llegar a entender por el simple hecho de estar aquí sentados. Un regalo más que el Eterno tiene para ustedes. Poder hacerlos entender que dependen de Él y que sin Él
nuevamente todo es inútil, vano y vacío. Y con él todo fructifica y obtiene fruto de bendición para nuestras vidas. Pues lo dejamos hasta aquí. Nos despedimos de los que estaban conectados por Google Meet. Y nada.